Perfecto. Muy buenas noches, tengan cada uno de los integrantes de este grupo. Muchísimas gracias por conectarse. Les recuerdo que ya hicimos la oración inicial y este, la clase del día de hoy, que sería, si mal no recuerdo, la quinta propiamente conmigo. Aparte fueron las otras, o recuérdenme, porque no me acuerdo qué número de clase es, perdonen, y las otras que fueron pues con el sacerdote asesor del grupo que nos dio clases de liturgia, entre otras más. Muy bien, queridos hermanos, entonces damos inicio a la clase de teología. Bueno, pues vamos a hablar de la creación del hombre. Pues aquí estamos hablando de la antropología teológica. Antropología, pues es el estudio del hombre y teológica, pues es a la luz de la revelación. Entonces queda entendido que a la luz de la revelación estudiamos al hombre. Sí, aparte está pues las corrientes ya de otro tipo de ciencia que pues estudian también al hombre, es decir, aquellos que pues han encontrado huesos, han hecho excavaciones y pues por los estudios de carbono 14 se puede determinar cuánto tiempo ha pasado desde que se encontraron pues esos huesos. Realmente es un tema muy interesante, el nombre del cromañón, etcétera. Entonces, pero eso ya es otra área, ¿verdad? La fe y la ciencia no tiene que haber divorcio, al contrario, es algo sorprendente. Dejémonos maravillar por eh, todas las voces que tiene el Espíritu Santo, es decir, las ciencias que nos ha dado para poder conocerle más y mucho mejor en esta vida. Solo permítanme que se abrió, claro que se abrió esto aquí de Zoom, pero bueno, si acaso se interrumpe el audio, por favor no duden en decírmelo. Entonces, comenzamos con nociones teológicas, ¿verdad? De el misterio de la creación del mundo en el conjunto pues, de la fe de la Iglesia. Entonces, el tratado teológico de la creación es parte de la dogmática cristiana que se ocupa del origen del mundo, del hombre. O sea, sí tenemos dogmas. Lo que pasa que cuando hablamos ya de propiamente de la ciencia, ahí en sí no tenemos un dogma, a ver cómo lo podría explicar de una manera pastoral. ¿Cómo era el hombre antes de caer en el pecado, antes de la expulsión, por ejemplo, del Edén? Entonces, algunos doctores o doctoras de la iglesia pues han dicho que brillaba algo semejante como cuando Cristo sube al monte Tabor y ocurre la transfiguración frente pues a algunos de sus apóstoles. Entonces, hay muchas formas, maneras de explicarlo, muchas formas o maneras de que a través de visiones, ¿sí? De estos místicos y de otros místicos santos, pues nos han dicho, tampoco se puede tomar como magisterio, sino son enseñanzas de nuestro Señor. A eso, eso es a lo que a lo que se refiere, pues, muchos maestros de teología o doctos en teología, en la cual no hay una antropología para ese tipo de explicaciones, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya se le deja esa área a lo que sería la ciencia o, digámoslo de otra manera, el día en que pues Dios nos llame a toda la humanidad ya a juicio y nos revele cómo fue su creación. Esa es otra historia. Entonces, em, pues dentro de lo que es ya como decíamos, la dogmática cristiana, es esta una cuestión que junto a la de Dios, pues resulta realmente básica para la concepción o el entendimiento, pues cristiano sobre el sentido de las cosas y la existencia humana. Es decir, esta teología dogmática, estos dogmas, pues nos enseñan realmente que no es a través de la evolución, como hemos ido viendo desde que ocurrió pues el primer momento de la historia, del universo, del Big Bang, llámenlo como ustedes quieran. No hubo una como evolución y por fin de repente ocurrió la vida inteligente y así nació el hombre y así nació la mujer. No. Aquí sabemos que esta teología dogmática nos explica que todas las cosas han sido creadas por Dios
El hombre no es el resultado de un evolucionismo, sino que es a raíz de que es Dios quien lo crea directamente. Le da pues varias facultades que vamos a ir viendo más adelante y las traducciones, por ejemplo, la sacerdotal, la yavista, etcétera, y que ambas pues completan la antropología teológica, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo lo que son estas diapositivas, que por cierto, algo pasó acá con mi, permítame, por favor. No, celular, ahí está. Entonces, aquí tenemos los dos relatos de la creación del hombre. Sí, vamos, podemos ir al Génesis capítulo 1, que está acá en rosado a la derecha. Génesis capítulo 1 y dice el sexto día de la creación. Sí, esa es una tradición sacerdotal. Sí, la tradición, recordemos de algo cuando empezamos con los cursos de teología para los que son nuevos acá o por los que no han visto todavía los videos, la tradición sacerdotal realza a Dios, ¿sí? Y su trascendencia. Por eso se llama tradición sacerdotal. Recuerden que esa es, cuando vamos a misa, vemos que el sacerdote realza a Dios, ¿sí? Todo está en torno a Dios, todo es Dios, el centro es Dios. Entonces, esa es la tradición sacerdotal de aquel pueblo. Luego entra la tradición yavista, que es la creación de Adán y la creación de Eva. O sea, ya lo explica más en el Génesis capítulo 2, ¿verdad? Entonces, aquí están pues los relatos del hombre. En la tradición yavista, eh, coloca como la relación, una relación transversal, ¿sí? Es decir, compara al varón y a la mujer. Explica como que más enfocado en esa explicación de el varón y la mujer. Entonces, repito, ambas complementan la antropología teológica, ¿verdad? Acá pues dimos finalización a la primera diapositiva. Entonces acá entramos en las etapas de lo que es el Génesis capítulo 1, el Génesis capítulo 2, el Génesis capítulo 3, ¿verdad? En el primer capítulo del Génesis vemos, por ejemplo, lo que es la luz, lo que es el cielo, el agua, la tierra, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, las aves, los peces, es decir, en cada día Dios va creando algo, ¿sí? Por eso aquí está enumerado. Repito, número 1 está la luz y Dios creó la luz. En el siguiente día o el segundo día habla del cielo, el agua y así sucesivamente. En las primeras clases, pues solo para recordarles a los que están nuevos acá, se explica qué significa eso del primer día. Entonces, solo para abrir un poquito la mente a Dios, obviamente, ¿cómo podemos definir día si todavía no había sido creado nada? Entonces, nosotros entendemos que un día se comprende como 24 horas, ¿verdad? Entonces, no hay que caer en el fundamentalismo, sino que aquí, pues, el autor del libro está explicándole a ese pueblo, a la humanidad, cómo es que Dios ha ido, pues, por momentos trabajando. Claro, ahí pudieron haber pasado muchísimos eones, millones de años, etcétera. Entonces, así es como comprende esto. ¿Por qué? Porque, repito, es una tradición sacerdotal. ¿De acuerdo? Si vemos en rosado, abajo dice tradición sacerdotal. En esos 7 días realza el gran poder, la omnipotencia de Dios para crear, la omnipresencia, que Él está en todos lados, está en todo lo que ha creado. ¿Verdad? Entonces, que está por encima de todas las cosas. Luego, en el Génesis capítulo 2 todavía encontramos un poquito de lo que es el séptimo día también, y ya pasa a lo que es la creación de Adán, el hombre en el paraíso, la creación de Eva, Génesis capítulo 3, el pecado original. Repito, esto es la tradición ya vista. Si llegaron tarde, pero les repito que la tradición sacerdotal realza a Dios y su trascendencia, ¿sí? Y la tradición ya vista es una relación así como transversal que compara al varón y a la mujer, es decir, lo explica más y hace una comparación de por qué Dios crea todas las cosas, ¿verdad? Entonces, estas son las tradiciones.
Con esto finaliza la segunda diapositiva. Ahora lo que nos interesa, el sexto día de la creación. Génesis capítulo 1. ¿Se recuerdan del colorcito rosado, verdad? Para que puedan regresar cuando vean el video ya en YouTube, pueden regresar y volver a repasar y estudiar e informarse más. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Aquí está, si se dan cuenta, Génesis capítulo 1, repito, es una tradición que habíamos dicho, sacerdotal, está dándole ese lugar que es propio de Dios. No había nada en ese momento, o sea, no había, el hombre no estaba todavía creado, la mujer tampoco estaba creada. Entonces, pero aquí resume, aquí lo que le interesa al autor no es explicar que era hombre, que era mujer, que era varón, que era varona, sino dice que hagamos, es decir, la atención está fijada en Dios, ¿de acuerdo? Entonces acá vemos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quiénes son esos hagamos? Porque aquí está hablando no en singular, sino está hablando en plural. Aquí está, los teólogos, muchos padres de la iglesia, pues al discutir este tema, lo enfocan bastante en que es la Santísima Trinidad la que está hablando. Sí, hagamos. El Padre le habla al Hijo, el Hijo le habla al Padre, el Padre le habla al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habla al Padre, al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, y así. Entonces, eh, bueno, cuando hablamos de imagen y semejanza, que no sé si lo puse en la siguiente diapositiva, pues cambiar a la otra. Aquí estamos. Aquí está la imagen y semejanza ya explicado, ¿verdad? Es decir, la condición espiritual del hombre. Repito, los antropólogos científicos que se dedican propiamente a la ciencia de estudiar el pasado a través del carbono 14, pues ellos se encargarán de contarnos que encontraron huesos y después encontrarán más huesos, tal vez más antiguos o más recientes. Nos contarán, estarán escarbando, como quien dice, los vestigios de la del paso del tiempo en este mundo. Pero acá, esta antropología teológica nos realza, nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Dios. Pero, pero hay algo interesante, que Dios mismo interviene en todo lo que ha creado la materia. Si lo quieren ver, se recuerdan el miércoles de ceniza que dice, en polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces, realza que todo eso polvo, eso que nos dicen el miércoles de ceniza, significa que Dios ya ha creado algo, los cimientos, el germen de toda la creación, y de esos cimientos, de esa creación, saca al hombre, saca a Adán, saca a Eva de esa sustancia ya creada. Los fundamentalistas pues dicen, es que ahí dice, por ejemplo, depende de la traducción bíblica, ¿no? Dice barro, bueno, ellos dicen que propiamente somos como que fuéramos de ese material llamado barro y ahí saca las vasijas. Dios lo puede hacer, claro, Dios todo lo puede, pero Dios lleva una lógica. El punto acá no es cómo, sino para qué y quién fue o qué usó, no, sino que nos enfoca que ya estaba la creación y de esa creación comienza esa no evolucionismo, sino esa evolución, es decir, el siguiente paso, crea al hombre por lo que es. No hay como quien dice, había un mono por ahí y de repente ese mono como que mutó y ahora ya no es mono, sino que ahora es un híbrido y ese híbrido ya le podríamos como que llamar hombre. No, el mono sigue siendo mono, el pajarito sigue siendo pajarito, el dinosaurio sigue siendo dinosaurio, el camarón sigue siendo camaroncito y así. Acá Dios saca esa especie humana que es propiamente el hombre. El alma la crea Dios, sopló Dios en el hombre que había creado de esa sustancia. Y ya tuvo, que es lo que tuvo la condición espiritual del hombre, racionalidad, capaz de interioridad, libertad, capaz de amar, capaz de relación personal, es decir, relacionarse con Dios y relacionarse con el prójimo. Y también consigo mismo. El prójimo entiéndase que también es consigo mismo. Por lo tanto, queridos hermanos, pues bueno, la semejanza del humano
es que somos racionales, ¿sí? Nosotros somos seres racionales. Ahí está la semejanza con Dios. Dios es una persona, bueno, son tres personas, pero vamos a poner como un todo. Dios es racional. El Padre raciona, el Hijo raciona, el Espíritu Santo raciona. Sí, no es una especie como de híbrido, como algunos piensan, o una especie de como fenómeno, no, es tres personas distintas. Se relacionan entre sí, se aman entre sí, se cooperan entre sí. Entonces nosotros esa racionalidad la tenemos como imagen y semejanza de Dios. Claro, cuando hablamos de racionalidad de Dios, estamos hablando de cosas infinitamente más elevadas, por supuesto. Entonces, capaz de la interioridad. ¿Qué significa entonces capaz de la interioridad? Es verse a sí mismo. Dios se ve a sí mismo. El Hijo escudriña los secretos del Padre. ¿Han escuchado esto? El Espíritu Santo escudriña los secretos del Padre. El Padre escudriña al Hijo. Y así es esta relación, tanto interior como exterior, de Dios. Cuando Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo lo sabe el Hijo? Porque la segunda persona de la Trinidad tiene esa interioridad también de que se conoce a sí misma. Se conoce a sí mismo. Entonces, tiene esa libertad, ¿verdad? Bueno, libertad. ¿Qué quiere decir la libertad? Sabemos, nosotros como seres humanos, como creación de Dios, hombre y mujer, sabemos qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no es pecado. Lo tenemos ya de por sí desde la creación, seamos católicos, seamos protestantes, seamos ateos, seamos satánicos, seamos lo que sea, sabemos esto, lo conocemos. Esto no está bien porque esto, tenemos esa, em, eso es una razón básico para entender las cosas. Entonces, con esta libertad, sabemos qué es bueno y qué es malo. Y sabemos elegir las cosas según nuestra voluntad. También tenemos voluntad. Es otra de los dones, de las facultades, perdón, en este caso facultades del ser humano. En otro momento hablaremos de las facultades del alma, en otro momento hablaremos ya de las facultades del cuerpo. La teología empezamos como niños, pero luego se va poniendo más y más interesante porque uno va profundizando más en un lenguaje pues que sea común, sí, un lenguaje simple. Entonces se va poniendo más interesante la teología. Entonces sabemos que Dios es plenamente libre, sí, es infinitamente, tiene libertad plena porque Él todo lo puede, Él está en todo lugar. Nosotros somos finitos, tenemos una condición. Bueno, por ejemplo, acá hay de diferentes nacionalidades, cada uno está condicionado a su constitución, a sus leyes, a su género, en este caso humano, a su sexo, puede ser hombre, puede ser mujer, nada más existen esos dos, etcétera. Entonces estamos condicionados en nuestra libertad, ¿verdad? Somos como, digamos, una hojita o un barquito de papel puesto en la corriente de un río que va a dar al océano. Tenemos libertad de movernos para diestra y siniestra, pero no tenemos libertad, digámosle así, de usted no puede regresar al pasado. Lo que ya está hecho y se acabó. Usted no tiene tampoco la de ir al futuro y regresar al presente. Eso solo Dios lo tiene. Entonces, vamos entendiendo lo que va haciendo esa libertad plena que tiene Dios, ¿sí? Nosotros entonces no lo tenemos. Tenemos imagen de la libertad de Dios. Somos reflejo, somos imagen de la libertad de Dios, hechos a imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Bueno, libertad. Somos capaces de amar. Dios pues ama infinitamente y nosotros, aunque somos finitos, tenemos esa capacidad de amar. Tenemos otra vez la imagen y semejanza de Dios que Él ama y nosotros también amamos. Por eso nosotros fuimos creados por amor y para el amor. No fuimos creados para otra cosa distinta. Es el amor. Si no tenemos amor, nos vaciamos, ¿verdad? Bueno, capaz de relación personal. De eso pues ya lo expliqué. La Santísima Trinidad se relaciona en las tres divinas personas y también pues se relaciona con su creación, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos la diapositiva. Vamos a poner después más interesante el tema, un poco más profundo. Pero primero, lo básico.
Dios, hombre y las demás criaturas. Dios creó al hombre y también crea a las demás criaturas. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2. Para los que tienen ahí la Sagrada Escritura, pues lo podemos ver. Si quieren, lo vamos a leer para una mejor comprensión. Permítanme, creo que aquí lo tenía. Tengo el uno. Bueno, voy a leer todo el Génesis para no perdernos. La creación del mundo y la caída del hombre. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y y el soplo de Dios se aleteaba sobre las aguas. O sea, Dios. Algunos dicen que es el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz noche, perdón, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas, pero antes, perdón, por eso es que acá en el Génesis los teólogos no se ponen de acuerdo, porque acá cuando habla de luz, no está hablando en sí de la creación de la luz propiamente, sino que está hablando de cuando Dios crea todo, es decir, el mundo angélico, y la luz era buena, pero después vino el pecado en el mundo angélico y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, y así va todo esto y hubo una tarde y la mañana, es decir, ya hubieron acontecimientos en ese primer día de seres pues intelectuales como lo son los ángeles y pues entendemos que ahora pues demonios. Entonces, Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él, de las que están encima de él, y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Quiero hacer otra pausa. Tal vez en la siguiente semana, si Dios nos lo permite, podemos hablar un poco del mundo angélico para ver el Génesis y otros capítulos de la Biblia de otra manera. Sería excelente. No sé qué opinan ustedes. También quiero que ustedes opinen. Que el siguiente pongamos un como paréntesis en la continuidad de este curso para introducir un poco de la angelología y ir comprendiendo un poco más. Entonces, que ya me perdí, por cierto. Em, y sucedió, Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él y las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas y Dios vio que esto era bueno. Aquí repetimos que está poniendo a Dios como autor de todas las cosas. En el segundo capítulo, si lo leemos, acá habla de que, ahorita vamos a ver, según el capítulo 2, permítame, en el segundo capítulo, el, el autor o el escritor pues, de ese capítulo explica de otra manera en la cual pone la creación del ser humano o del hombre primero. Ahora vamos a ver. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto. Escuchen, aquí en el primero dice que sí, pero en el segundo dice que no. Entonces hay una como que contradicción, pero no hay contradicción, sino que es la corriente literaria que estamos nosotros leyendo en la cual, repito, realza a Dios el primer capítulo y en el segundo capítulo nos va explicando más que lo de Adán y Eva, ¿verdad? Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. ¿A qué le suena acá? Bueno, podemos pensar que aquí estamos hablando de ese flujo de amor de Dios cuando está creando. Otros dicen que puede ser que sea el Big Bang, en la cual se está empezando a crear todas las cosas. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí le infunde el alma y cuerpo.
¿verdad? Bueno, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Si se dan cuenta, acá hay como que dos relatos un poco diferentes, porque dice, Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué quiere decir esto? Algunos teólogos místicos, etcétera, nos vamos al discurso de Cristo cuando dice, ustedes no son de este mundo. Si se dan cuenta, sí, Dios crea, digamos, en el mundo que se conoce, donde está esta materia, y luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente y puso allí al hombre que había ya formado. Lo lleva a ese jardín, lo lleva a esa realidad más elevada, lo eleva a otra dignidad mayor. Cuando pierde esa dignidad mayor, pareciera como que si lo saca del Edén y vuelve otra vez a donde el Señor, ¿cómo explicarlo? Como los antiguos, tenía su forja, por decirlo así. ¿Ya? Este mundo. Entonces, es interesante, ¿verdad? Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín. Aquí estamos hablando de cosas espirituales realmente. Entendemos que ese árbol de la vida, bueno, ese es otro tema que me estoy adelantando, es Jesús, pero también es otro árbol donde no teníamos que comer, que es ese conocimiento del cual podríamos pensar que cuando hablan de dos luceros, uno es Jesucristo y el otro es el demonio. En estos dos árboles comen de uno que aún no estaban preparados. Jesús, por ejemplo, el árbol que está plantado es Jesús y el árbol que está plantado es María, pero eso lo vamos a ver después en Mariología. Entonces el Señor hizo brotar del suelo, ¿verdad? Bueno, del Edén nace un río que riega el jardín y desde allí se divide en cuatro brazos. Bueno, aquí ya habla de otras cosas y le dio esta orden. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento, del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo. ¿Se dan cuenta? Aquí empieza la creación de los animales del campo y todos los pájaros del cielo. Y los presentó al hombre para ver qué, qué nombre les ponía, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. Ya le está dando esa dignidad por encima de todas las cosas creadas, inferiores. No está colocando al gato, al camarón, al perro por igualdad o superioridad del hombre, como lo estamos viendo ahorita con todas estas ideologías que son propias del conocimiento de Satanás allá en aquel entonces. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas, el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque ha sido sacado del hombre. Por eso el hombre deja y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola cosa, o carne, pues. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Es decir, era otra cosa. Eso de estar, bueno, esto es algo muy hermoso que lo hablaremos en otro segmento para profundizar de acuerdo a algunas corrientes también filosóficas católicas que nos hablan de qué es eso de que estaba desnudo. Ellos no estaban en sí desnudos. Había una como luz que los, como una transfiguración del Señor, habla de que estaban desnudos, se refiere a eso, no tenían todavía prendas como las nuestras, ni tenían conocimiento de qué era realmente eso de unirse, del pudor, de lo que era realmente el desorden del pecado, ¿sí? El desorden de ser de la extravagancia, de forma de comportarse, etcétera. Bueno.
Entonces, seguimos con las diapositivas. Sexto día de la creación, Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza. Dios los creó. Varón y mujer los creó. Siguiente. Ya me había adelantado en este. Perdonen ustedes. Varón y mujer los creó. Dios no creó el género neutro, no creó el género no sé qué y todas esas cosas que se han estado inventando. ¿Sí? Creó un género y es el género humano. Creó dos sexos para el género, es decir, hombre y mujer. Ni siquiera podemos decir macho y hembra. Como bueno, la ciencia lo pone así porque nuestro cuerpo, en efecto, por ser, ya lo vimos acá, por ser materia, comparte esa característica con la creación, comparte todo esto, pero no somos semejantes en sí no somos semejantes a los animales. Por lo tanto, a este plan del enemigo es hacernos semejante. Por eso es que escuchamos todas esas ideologías de el macho, no sé qué, el no sé cuánto, pero esas ideologías o las señoritas que siguen esa ideología no se colocan en plan de hembras. Por lo tanto, repito, no somos ni macho ni hembra, somos hombre y somos mujer. Si alguien se cree animal, pues ya es cosa de usted, ¿verdad? De esas personas. Hemos visto también en algunas noticias que hay personas que supuestamente para sentir el dolor de los animales se comienzan a comportar como que si fueran cabras, como que si fueran perros, como que si fueran gatos, hacen unas sociedades también. Ahí están cayendo pues en ese engaño del demonio de reducirnos a peor que animales o igualdad de animales. Entonces tenemos una dignidad y esa dignidad debes respetarla tú, debo respetarla yo. Tú eres hombre y tú eres mujer. Tú no eres macho opresor, tú no eres hembra opresora. Eres hombre y mujer. Punto. Entonces, de esa misma naturaleza, Dios nos sacó. Compartimos lo mismo. La mujer no viene, como dicen por ahí, la mujer es de Venus y yo soy de Marte. No, nada de eso. Algo así creo que dice la canción. Disculpe que no me la sé. ¿Somos de mundos diferentes? No, nada que somos de mundos diferentes. Nos complementamos. El hombre tiene que conocer cómo es su pareja y la pareja, o sea, la mujer, tiene que conocer cómo es su pareja, es decir, el hombre para congeniar. Somos personalidad, tenemos personalidades a veces diferentes, obviamente diferentes, tenemos características diferentes, pues no, como dice la Sagrada Escritura, yugo desigual, no hay que elegir. Entonces, obviamente, si yo elijo un yugo desigual, me, pues la otra persona me puede herir o yo puedo herir a la otra persona y resultan pues esas heridas en el corazón, etcétera. Obviamente, voy a estar yo resentido con la vida, la mujer va a estar resentida con la vida y volvemos a caer a las ideologías. Entonces, hay que tener cuidado. Hay diferencia, diferente sexualidad, tanto en el cuerpo como en la psicología. Esto ya lo hablé. La mujer piensa de una manera y el hombre piensa de otra, pero somos complementariedad. En cuerpo igual, somos lo mismo, somos diferentes. No podemos caer, repito, en esas ideologías satánicas, porque son satánicas, en la cual el hombre y la mujer somos igual. No, lo lamento, no somos iguales. En cuanto a dignidad, por supuesto, pero de esas diferencias que tenemos, nos complementamos. Aquí vemos cómo Dios, pues digámosle así, no es que así suceda, pero lo voy a explicar de una manera pastoral que me entiendan. Divide al hombre y la mujer. No es que Adán haya sido un híbrido, como que tuviera algo así como dice ahí, género neutro, parece mujer, pero también parece hombre, no, sino que saca de Adán a la mujer. Es decir, de la carne de Adán nace realmente Eva. Ya hay un alma ahí y se genera el alma femenina. También cuidado con lo que están también diciendo, de que cuando bueno, voy a decirlo de esta manera, el gameto o el feto está empezando en crecimiento, es un feto femenino. Ya después elige ser masculino. No. Durante esos procesos está eligiendo la persona qué sexo va a tener, si sexo masculino o sexo femenino. Mucho cuidado con esas estrategias del demonio. Por eso, para empezar, pues, una lucha, para empezar a estudiar teología o cualquier cosa, hay que primero también sanar nuestro corazón.
De lo contrario, vamos a estar enojados con el sexo femenino o con el sexo masculino porque nos hizo algo. Entonces, somos distintos en cuerpo y en psicología. Pero eso es otro tema que será mucho, mucho, mucho después para hablar un poco de lo que son las ideologías respecto de la psicología también. Entonces, hay una complementariedad y una atracción por esa misma razón. Bueno, vamos una vez más a la hipótesis pues documentaria de Wellhausen, ¿sí? De la traducción ya vista, solo para recordar un poquito de lo que se quedó por unas semanas pendiente, ¿verdad? La tradición pues ya vista, ya, ya la vimos aquí. Se escribió pues antes de los 7 días de la creación, ¿de acuerdo? Entonces, ese texto, entonces es la fuente más antigua que tenemos, desarrollada hacia el año 950 antes de Cristo, no mucho antes de la división del reino, ¿verdad? En el 922 antes de Cristo. Fue desarrollada en el reino del sur o reino de Judá, ¿sí? Una parte del Génesis, media parte del Éxodo, fragmentos de Números, eh, especial interés por Judea y sus personas, sus gentes, estilo elocuente, describe a un Dios parecido a un ser humano llamado Yahvé, sí, es un Dios, pues es un Dios con nosotros, Dios con nosotros. Al describir a este Yahvé, digamos, a Dios, pues, dije, ¿qué quise decir a este humano? Nos damos cuenta que sí, en efecto, porque más adelante Dios va preparando el camino para la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, nuestro Señor Jesucristo. La tradición, pues, eloísta, desarrollada en el 850 de Cristo, desarrollada en el reino del norte, Israel. A eso se refiere mucho antes de la división del reino en el 922, ¿verdad? Recordemos que se divide em, fragmentos también de números, estilo moderadamente elocuente también, describe a un Dios parecido a un ser humano, que es llamado inicialmente Elohim. Si se recuerdan, cuando Cristo está crucificado, llama a Dios diciendo Elohim, ¿sí? Y luego, pues Yahvé, pasa a ser Yahvé después del episodio de la zarza ardiente. Bueno, yo sé que esto es un poco de bastante contenido y a veces puede ser un poco pesado, pero es muy hermoso. Bueno, las tradiciones deuteronomistas, desarrolladas hacia el año 650 al 621 antes de Cristo, durante pues un periodo de reforma religiosa. Entonces, con Josías, también ellos han tenido sus periodos de división, de reformas, de avance, algunos que avanzan, otros que no, otros que están de acuerdo, otros que no, etcétera. Desarrollada pues en Jerusalén propiamente, constituye la mayor parte del Deuteronomio. Son una serie de sermones acerca de la ley, ya tienen una ley, ¿sí? Entonces investiguen qué es Deuteronomio o segunda ley, ya se los dije. Entonces es llamado ya propiamente Yahvé, ¿sí? El Señor nuestro Dios. Pasamos a la tradición sacerdotal, desarrollada en el año 500 al 450 antes de Cristo, desarrollada por los Kohanim o sacerdotes, abarca casi todo el Levítico, un porcentaje, un cuarto de, no, perdón, un quinto del Génesis, más un poco del Éxodo y Números también, centralidad del sacerdocio, tiene listas genealógicas, fechas, leyes, describe a un Dios trascendente llamado pues Elohim, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente, creación de Adán. Creación de Eva, Génesis capítulo 2. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Repito, ¿qué significa polvo? No es el polvo que usted está sacudiendo cuando está limpiando su casa, no es el polvo de las llantas del automóvil, del camino. No, eso se refiere a la materia, a que algo ya estaba creado. Y de esa creación, el Señor crea el cuerpo de Adán y Eva, le infunde ese soplo que es el alma, ese soplo espiritual, esa alma espiritual.
Repito, por eso es que cuando una persona muere, esa persona está incompleta. O sea, al morir solo está el alma. Nosotros no somos de naturaleza, primero no somos de naturaleza angélica, ¿sí? Ellos sí, es su naturaleza ser espíritu puro. Nosotros no. Nuestra alma, para estar completa, necesita cuerpo. Por eso es que Cristo, Dios, en este caso Cristo, promete la resurrección espiritualizado, un cuerpo glorioso. Y esto lo promete para buenos y para malos, para pecadores y no pecadores, para los que se salven o para los que se condenen, ¿verdad? Entonces, ahí viene. Entonces, infundió en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Bueno, vamos a ver, permítanme un momento. Y Dios de la costilla que había tomado del hombre formó una mujer y la presentó al hombre. Entonces el hombre dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y acá es donde Dios está explicando el por qué. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque es su pareja, es su otra mitad, es su complemento. El complemento no es el papá, no es la mamá. Ellos ya tuvieron su tiempo también para elegir pareja ya, y hacer vida. Ahora les queda tarea. ¿Cuál es el principio de indisolubilidad del matrimonio? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El ataque de Satanás es propiamente a las bases humanas, a las bases de la naturaleza misma del hombre. Por eso es que es un ataque satánico. Por eso es que vemos que estamos ya en esas batallas finales entre lo que es la mujer y Satanás, porque tiene que llegar el demonio hasta la base. Por eso el objetivo principal es la mujer, por eso usa a la mujer contra la mujer, a la mujer contra el hombre, con argumentos. Y cuando Adán o los Adán se levantan para enfrentar a la serpiente, en este caso, si ya ha mordido a alguna mujer, al atacar a la serpiente, la mujer piensa que el hombre está atacando a la mujer. Podemos ver eso, como ya les dije, con las ideologías FM, ¿no? Bueno. Siguiente, no sé si hay otra, no me acuerdo. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito más de tema para ir entendiendo pues todo esto, ¿verdad? Bueno, recordemos esto, la creación del mundo y del hombre por Dios es un misterio de fe. Acá las escrituras no son machistas, porque solo está hablando del hombre, ¿por qué no dice que la mujer? No, porque así lo quiso Dios, tiene un plan y por eso pone al hombre al principio, porque al principio creó Dios. Pero al hablar del hombre, también está hablando de la mujer. Entonces, por eso les decía, para entender las escrituras, tiene que ser un corazón sano, un corazón limpio. Entonces, no es simple resultado de una deducción racional o empírica. No, la reflexión pagana clásica no se planteó jamás directamente, oigan, pagana, no se planteó jamás directamente la cuestión de la procedencia del mundo, porque no les interesa, porque lo que quieren es atacar todas las raíces de lo que Dios ha creado y tampoco la razón de la procedencia del mundo, del ser, nunca se lo ha planteado. Los griegos sí se adherían firmemente a la idea de un cosmos eterno, permanente e inmutable, a un ser de periodos cíclicos. Claro, aquí es otra historia, pero eh, la verdad, pues sobre la creación aparece revelada con claridad en la Sagrada Escritura, en Génesis 1:1, e incluye también lo que es el credo, que dice que existe un único Dios, causa soberana del mundo, cuyo impulso es el amor. Lo dijimos al principio. La correcta relación entre Dios y las criaturas. A la luz de estas consideraciones, podemos entender mejor la importancia decisiva que tiene este tratado, ¿verdad? En la doctrina cristiana.
No es un simple, como quien dice, prólogo en el Génesis, como un prólogo neutro de la historia de la salvación, no, sino que es parte de la historia salvífica. Y ahí se nos revelan los atributos de Dios, el sentido del mundo, la vocación a la vida del hombre, a quien es entregada la tierra como morada, y la tarea hasta la consumación escatológica. Ya sabemos qué significa escatológica para los que han seguido los programas en el canal de No Solo Corazón con Jesús y María TV de Paola. eh, pues ahí es escatológica, ¿verdad? Signos de los tiempos. El gobierno del mundo por parte de Dios mediante su providencia hasta su perfección última. O sea, Dios tiene que elevar todavía a la creación a una perfección. Y eso es lo que está tratando el demonio de evitar, porque él no llegó, él no quiso llegar a la perfección plena. Entonces, es cierto también que el misterio de Cristo es el misterio central de la fe y que él realmente articula adecuadamente todas las disciplinas teológicas, Cristo, pero no hace irrelevantes ni meramente secundarios las no son directamente cristológicas. Le confiere, pues, también, por el contrario, su plenitud de sentido y su alcance en el conjunto realmente de la economía divina de santificación y de ser realmente integrado y concebido, pues, el Génesis dentro de la dogmática de la fe de la Iglesia. También encontramos simbolismo en la creación, ¿sí? En los primeros símbolos de la fe, símbolos de los apóstoles, por ejemplo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, en el credo que estamos hablando, creador del cielo y de la tierra. Pues esto hace ilusión a Dios como creador del universo todopoderoso. Significa que todo viene de Él, creador del cielo y tierra, expresión que muestra que Dios es el creador de todo el universo. Creo en Jesucristo, su Hijo o su único Hijo, depende cómo lo digamos, ¿verdad? Nuestro Señor. Cristo no se presenta como agente de la creación, ¿sí? Se alude pues al antidualismo, dos creadores, el maniqueísmo y agnosticismo. Hay que tener cuidado. En el símbolo pues de Nicea creemos en un único Dios, Padre, creador de todo lo visible e invisible, y en un Señor Jesucristo, porque en todo fue hecho. La creación pues en la Sagrada Escritura y en el Magisterio, la creación de esto que creemos por fe también en el Antiguo Testamento, repito, Génesis 1:1, que se destaca claramente la idea de que Dios es el creador del mundo y que crea en el tiempo. Es decir, ¿qué significa esto? El tiempo es el sentido de que las criaturas no son eternas. Tuvieron un principio en el tiempo y tendrán un fin. La creación tuvo un comienzo absoluto. Entonces, ninguna criatura es colaboradora de Dios en el acto creador. La creación es un acto libre de Dios. Dios crea de la nada, o en latín, como se dice, ex nihilo. Es decir, es Dios quien por su palabra, por un acto libre y espontáneo de su voluntad, atrae, ¿sí? También tira, saca de la nada el universo eterno. Perdón, entero, ¿sí? Entonces la aparición del hombre culmina el acto creador, la joya, digámoslo así, lo más elevado, joya de las joyas, pues ya sabemos, es Nuestra Señora. Después de la creación del hombre, Dios vio que era bueno. Esto es un adjetivo y muestra la excelencia del hombre. La creación es un acto generativo. Dios creó el mundo por su palabra, ¿sí? Dijo Dios y lo hizo. El acto creador es un acto personal. Es Dios mismo quien opera en la creación. Hay dos fases, ¿sí? Hay dos fases en la creación, en la obra de la creación de Dios. La fase de separación, 3 primeros días, y la fase de decoración, 3 últimos días, que es la fase de separación. En el día 1, Dios separa la luz de las tinieblas, es la creación del día y la noche. Desde este momento comienza el tiempo.
Antes existía solo Dios en su eternidad. Comienza el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tendríamos que estar ahí para hacer una especie de medición de tiempo, pero como se está creando toda la materia, la gran explosión, todo lo como lo quieran ver. En el día 2 separa las aguas superiores de las aguas inferiores. Es la creación del agua encima del firmamento y del agua debajo del firmamento. También aquí se dice que puede ser la creación del cielo, de lo espiritual y de lo material. Dios separa agua y tierra. Es la creación de los océanos y el suelo. Surge pues el aire, el agua y la tierra. Empiezan a crecer las hierbas y las plantas. No nos confundamos, repito, todo esto tiene un sentido central, así como la Sagrada Escritura, todo está centralizado en Jesús y en María, así todo lo demás. Pero hermanito, ¿y los demás planetas qué onda? ¿Qué pasa con ellos? Porque también tienen océanos, pues sí, pero acá, donde está estamos nosotros, es donde está centrado todo. No venimos de Marte, no venimos de otra galaxia, no somos creación de saber qué y la mujer vino de no sé dónde. Somos de un centro. Por eso en la Sagrada Escritura y los fundamentalistas siempre creando problemas, eh, cuando se habla de que la Tierra o el hombre es el centro del universo, lo que está diciendo es que donde esté el hombre, la mujer, por supuesto, ahí está el centro de las cosas. Ahí es donde hay que hablar de esto, no hay que divagar en la historia, que no, o sea, realmente a mí no me interesa si hay otro planeta parecido al de la Tierra, pero no, porque ahí no hay vida, no hay, no, o sea, no hay vida humana. Entonces no me interesa. Si se dan cuenta, incluso dentro de nuestro centro, que sería, digamos, acá donde estamos, también Dios saca otro centro y otro centro y otro centro. El antiguo pueblo, ubicado en un lugar donde Dios los coloca, los judíos, por ejemplo, la historia está centrada en los judíos al principio. Luego viene el tiempo de, como ellos lo llamaban, de una manera despectiva, el tiempo de los paganos. Pero yo no soy pagano y no estoy adorando a otros dioses, sino que porque ellos sí adoraban a otros dioses en aquel entonces. Entonces se dan cuenta que va por centros, va por centros. Igual sucede a la hora de un juicio, del juicio de Dios, el juicio personal, el juicio colectivo, digamos, personal, familiar, como pueblo, como país, como cultura, y así se va todo. En el tercer día, Dios separa agua y tierra, entonces, ¿verdad? Fase de decoración, que es el día cuarto. Dios crea los astros, sol, luna y estrellas. A diferencia de las religiones paganas en las cuales Dios y los astros se confunden, se enumeran los cuerpos celestiales, hay un único Dios creador. Las demás cosas son criaturas. Por eso mucho cuidado con esas cosas que se están metiendo a la iglesia con nombres católicos de astronomías extrañas. ¿Sí? Mucho cuidado, porque son creación inferior al hombre y a la mujer. E incluso la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, lo dice claramente. Ni siquiera yo sé cuándo. Ni supone, es que yo supongo que va a ser, no, ni siquiera supone el Hijo del Hombre. Si, perdón, si el Hijo de Dios no supone, ¿cómo va a ser posible que un astro o algo que nosotros hemos ido formando en el cielo, que se llamarían constelaciones, que por ejemplo, vamos a ver si me recuerdo la cifra, perdóname que el dato es exacto, hace 5.000 o hace 20.000 años, solo se podían observar 12 constelaciones. No había nada más para observar en el cielo. La luz no había llegado todavía a nuestro planeta. Por eso es que, ¿qué le suena el 12? Los 12 signos zodiacales, ¿verdad? Entonces, por eso es mentira, porque de haber sido una revelación para estos pueblos paganos, sabrían que pueden existir más tipos de constelaciones. Por eso, ahí sí, siempre hay errores con aquellos que se desvían de la palabra de Dios. Día quinto, crea los animales, adorna los mares de peces y los aires de aves. Sexto día, Dios puebla los y el hombre a su imagen le pone encima de todas las criaturas. Eso es un mandamiento de Dios. En el séptimo día, cuando dice Dios descansa, significa Dios ha creado todas las cosas. Ya tiene el germen, pero Dios no termina de crear, porque cuando, por ejemplo, dos personas, hablamos de hombre y mujer, van a procrear, ¿qué pasa?
Yo no puedo, yo como hombre no puedo generar un alma, una mujer no puede generar un alma. Nos dice que somos cooperadores, cooperamos. ¿Qué significa? Donamos nuestro ADN. Al momento que se junta, ya saben, ¿verdad? Espermatozoide óvulo, se crea el alma, junto con la materia, ha parecido al Génesis, ¿verdad? Bueno, en el relato ya vista, este relato empieza con la creación del hombre y lo presenta en dos estados diferentes. Estado de inocencia, de la alegría y de paz, y estado de pecado y promesa de salvación. Génesis 2:7. Dios crea al hombre con polvo, sopla en sus narices para darle el soplo de vida. Así el hombre viene a ser vivo. El hombre no ha sido creado por la palabra, perdón, el hombre no ha sido creado eh, de Dios según este relato, sino que fue modelado con barro del suelo. La creación del hombre y de la mujer es el inicio de la creación. La creación del hombre es una participación del ser de Dios. Los fundamentalistas viven creando divisiones. Pues que aquí dice tal cosa, es que mira aquí, no, 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 porque se están desviando del sentido que trata el autor de decirnos qué y cómo es. Los que tratan de ser muy estudiosos terminan siendo muy tontos en este sentido, realmente, porque crean división, se confunden a sí mismos. Lamentablemente esto está pasando mucho con los progres en España, que se han traído estas cosas en una que otra institución lamentablemente religiosa y que vienen a confundir también incluso estos seguidores cuando dan doctrina a primera comunión, a confirmación o supuestamente dan clases de teología. Los profetas contribuyen pues también decisivamente a ser cada vez más explícita y desarrollar la fe en el misterio de la creación. ¿Sí? Por ejemplo, en el exilio, sobre todo en Jeremías 32:17, 33:25 al 26, y en Deuteronomio, en Isaías 40, que presentan a Yahvé como creador y salvador al mismo tiempo, el creador todopoderoso del mundo, eh, de también autor compasivo de la alianza con el pueblo, en ese entonces el pueblo elegido, y a través de este con toda la humanidad. La doctrina de la creación y sus consecuencias se hace ahora un mensaje claramente universalista, o sea, católico, Iglesia Universal. Isaías presenta también la creación como un acontecimiento escatológico que se extiende desde la producción del mundo, el presente, ¿sí? Y la consumación definitiva, es decir, más adelante, el futuro nuestro. Los salmos, los proverbios, segunda de Macabeos 7:28, la creación en el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, la predicación de Jesús acerca del reino de Dios, que llega con él, arranca de la fe bíblica en Dios creador, ¿sí? Entonces, esta resulta realmente evidente en el ambiente religioso judío, que Jesús no necesita insistir en ella. Aún así, Jesús acude expresamente a la doctrina de la creación en diversas ocasiones, manifestando que es la creación un hecho fundamental. Fundamental. Permítanme. Fundamental en todo esto. Permítanme. Ay, santo Dios, ¿qué dice aquí? Aquí está. Bueno, en el Evangelio de Marcos 16, al principio del mundo, Dios les hizo varón y hembra. Mateo 6:25 al 30, Jesús pide a los judíos que no se preocupen de su vida, de lo que comerán, ni por su cuerpo, con que se vestirán, porque Dios, creador del universo, Padre celestial, les nutrirá. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a videntes y todo esto, es necesario conocer estas cosas, porque nos están engañando, ¿sí? Hay que tener cuidado. No tengan esa sabiduría, esa luz de Dios, un director espiritual. Dios ejerce su providencia sobre todo lo que ha creado, criaturas sensibles e incluso hombres y mujeres. En Mateo 25:34, la salvación de Dios en Jesucristo
se inserta en la creación. Ya está la salvación. San Juan también, Juan 1, del 1 al 5. Entonces, se relaciona con el Génesis 1. Al principio expresa la eternidad del verbo. La palabra estaba con Dios. Preexistencia de la segunda persona, o sea, el Hijo de Dios, Jesús. La palabra era Dios. En Génesis 1, Dios es el autor de la creación. San Juan presenta a Cristo como autor de la nueva creación. Jesús no se distingue de Dios porque Él es Dios. Todo se hizo por ella. Es un resumen de la doctrina creadora. Cristo se presenta como la palabra de Dios, la sabiduría de Dios que crea el mundo. Sin esta sabiduría el mundo no habría existido. ¿Cómo va a ser alguien algo si no tiene sabiduría, no tiene conocimiento? En ella estaba la vida y la vida, la luz de los hombres. Cristo es el Salvador del mundo. La creación es renovadora por la redención. En San Pablo, 1 Corintios 10:26, Pablo dice que hay que comer de todo, porque todo viene de Dios, o sea, no como lo decían a los judíos o cuando Jesús corrige a Pedro que está en la cárcel y baja un montón de alimentos y dice, ah, yo no como de eso porque es animal impuro. No llames impuro lo que yo he purificado. Tanto es una enseñanza para que ya deje Pedro de ser tan cerrado y que aquello espiritual que Dios ya ha dado, esa purificación, ya no debe ser llamado impuro. Aún hay sectas que dicen, yo no como esto, yo no como el otro, que no sé cuánto, porque es animal impuro. Ay, es que no sé qué. Escrúpulos, divisionismos, la tradición de nuestros padres. ¿Por qué dice tradición de nuestros padres? No dice tradición espiritual. ¿Por qué? Es la forma de pensar de una persona y que se volvió tradición, porque obviamente como ese, ahí sí, son patriarcas, digamos, jefes de familia, pues así se hace y punto. Entonces, predica así que Dios es el creador del mundo. Solo existe un único Dios. 1 Corintios 8:5, Dios creó el mundo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:15 al 20. Romanos 4:17, Dios ha creado el mundo de la nada y ha dado existencia a todo lo que no existía. Romanos 8:28-21, la creación fue sometida a la vanidad en la esperanza de que será liberada. La creación, em, toda entera sufre. San Pablo entonces nos presenta una creación que no encuentra la plenitud en este mundo. Hace alusión a Jesucristo y muestra su función en la creación en cuanto segunda persona de la Trinidad. La persona cuando muere, digamos, se salva, ya no va al Edén, va a algo mucho más elevado e infinito, que es Cristo mismo. Yo les prepararé un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, qué maravilla es esta, no nos puede caber en la mente, pero Jesucristo mismo es la morada eterna. Estaremos o sea, estaremos presentes en la tercera persona de perdón, en la Santísima Trinidad. Pero bueno, eso es otro tema. La creación en el magisterio, lo pueden encontrar, como ya saben, me gusta con magisterio bíblico y de la Santa Iglesia, en el Concilio de Nicea del 325. Hace alusión a Dios como creador del universo, todo viene de Él. Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Sí? El credo. El Hijo es engendrado y no creado. Concilio de Constantinopla en el año 553 contra el arrianismo. La acción creadora es obra de la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, misma naturaleza, misma constitución, una sola divinidad. Todo procede del Padre, todo fue hecho por el Hijo y un solo Espíritu por el cual todo existe. Génesis 1, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Concilio de Letrán en el año de 1215. Hay una enumeración clara de la Santísima Trinidad. El Dios uno y tres es el creador del universo. Se confiesa que hay un solo principio de todo lo que existe. De Dios todo procede de todas perdón, de las tres personas divinas, pero con un solo principio, contra los que postulaban que hay dos creadores. ¿Sí? Por eso se hizo ese concilio. Principio
que crea las cosas buenas, principio que crea las cosas malas. ¿Se entiende? O sea, como que hay un Dios bueno y un Dios malo. ¿Se dan cuenta cómo el demonio ha sido astuto de meter esa cizaña en la iglesia? O sea, hemos ido viendo todas esas pequeñas apostasías en la historia y que ahorita están resurgiendo otra vez, pero con una astucia muy grande para que no las sepamos ver. A veces bajo el nombre, que profanan, por cierto, el nombre de María Santísima, profanan el nombre del Padre Eterno, profanan el nombre de el Hijo, muchas otras cosas más. Entonces, crea Dios al comienzo de los tiempos. Antes no había nada. Con la creación empieza el tiempo. Dios creó el mundo de la nada. Crea las criaturas espirituales y corporales. Concilio de Florencia, 1438 al 1445, contra el dualismo maniqueísta. Trinidad creadora de todo el mundo. Dios no ha creado el mal. Todo lo que creó es bueno. Dios crea por su bondad y por amor todas las cosas de la nada. Creó las criaturas con una cierta libertad, ya hablamos de eso, capaz de moverse hacia el bien y capaz de equivocarse. En esta palabra equivocarse puede ser cometer un error que no es pecado o errar en el sentido de ahora sí es pecado. Concilio Vaticano I, de 1869 a 1870, afirma que Dios es el creador del universo. Dios es perfecto, inmóvil, inmortal. Creó el mundo, no puede adquirir perfecciones, sino para que las criaturas participen en su perfección. Repartir su perfección a las criaturas. Condena los errores modernos que niegan la existencia de Dios. El ateísmo materialista, por ejemplo, el panteísmo, en la cual Dios y las cosas tienen una misma substancia. Y eso no es así. Los que aceptan a Dios, pero no admiten su libertad creadora y su intervención en el mundo. Deísmo. Luego, Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Ya vamos entendiendo por qué atacan a los concilios, por qué atacan al Concilio Vaticano II, por qué atacan al catecismo, todos estos, bueno, a veces ignorantes, necios, tontos, herejes, lo que ustedes quieran llamarlo. Tres personas divinas son autor de la creación. El mundo fue creado bueno porque Dios es bueno y de él nada malo puede salir. La actividad del hombre debe llevar a la perfección la obra creadora de Dios. La idea cristiana de creación, hermanos, es una idea precisa y bien determinada. Se refiere al acto creador por el que Dios produce la totalidad de lo que existe. No se habla creación como efecto o producto de ese acto creativo divino. Sí, lo haremos, pues en otro momento hablaremos otra vez de este tema. Entonces, ahorita nos ocupamos del acto creador o creación activa, ¿sí? Eh, la creación activa puede definirse también como la emanación de todo el ser realizada por Dios, ¿sí? Emanación equivale aquí a sencillamente a producción, originación, porque emana en virtud del acto creador, ¿sí? El acto de creación es básico. El creador no sufre cambio o modificación alguna por el hecho de crear. Es decir, no pierde ni adquiere ninguna perfección. Dos, lo creado es real y completamente distinto del creador. La creación implica que aunque el creador y la criatura pueden considerarse ambos bajo la noción común de ser, dado que la criatura posee un ser participado. No tiene, sin embargo, comunidad de ser con Dios. La teología, ahora vamos a hablar de Santo Tomás. La teología de Santo Tomás, ¿sí? Se apoya en la idea de participar, concepto de creación. Participar significa aquí el poseer de modo limitado e imperfecto algo que se ala en otro modo total, ¿sí? Ilimitado y perfecto. Ilimitado y perfecto. Entonces, ser criatura significa poseer ese participado limitado por la esencia que lo recibe. Dios, en cambio, no posee, ¿de acuerdo? Esa, sino que subsiste, ¿sí? Lo creado es totalmente creado. El creador no parte de una materia informe,
crea. Ahora, la causa eficiente de la creación. Dios solo es el creador. Génesis, al principio Dios crea. San Agustín nos dice, no puede haber una criatura creadora, ni los ángeles, ni las demás criaturas. El principio de inducibilidad se refiere a la idea de que un vínculo, especialmente el matrimonio, es permanente y no puede romperse, sino solo disolverse con la muerte de uno de los involucrados. Se basa en la enseñanza de que el matrimonio es una unión única y sagrada, sea de los cónyuges, ¿sí? Entonces esto está en el contexto de la ley canónica. El matrimonio rato insoluble, es decir, no puede ser causa, sino solo por la muerte. Y aquí se lo hemos visto, ¿verdad? El hombre y la mujer se convierten en una sola esta idea en el Nuevo Testamento, diciendo lo que Dios ha unido, ¿sí? Hay que estudiar para que no nos vean. Aparte es que la iglesia declara nulidad, que eso es diferente, no hubo un matrimonio, no se cumplieron con los para llamarse matrimonio, ¿sí? Pero bueno, no hay que discutir a veces con, perdónenme, personas ignorantes, personas necias o locos, eso, popos, eso hay que tener mucho cuidado también. Entonces, hablaremos entonces en una segunda parte de lo que es realmente lo que es la antropología y otros temas más. Bueno, si hay alguna pregunta, pues sugerencia. Si hay un reclamo, es con el Santísimo. Pueden abrir sus micrófonos y comentar. Gracias, Jorge, por lo que nos has enseñado. Realmente hay muchas cosas que desconocía. Te agradezco bastante. No olvide que no Y, tiene cámara. ahí, mi cámara. Ahora sí. Ahí. Realmente desconocía bastante. La primera vez que me meto eh, a ver no sé si es el curso o la conferencia. Son solo Estoy muy clases. agradecida. Sí, estoy muy agradecida. Gracias, Joy. No, agradecido estoy yo porque ustedes se conecten y que aprendamos un poco más, sabiendo que no lo sabemos todo, ¿eh? Así que si en algún momento no me salen algunas cosas, denme tiempo, yo lo estudio y ya se los paso. Gracias, Joy, por tus Gracias. ánimos. Qué bueno verte. Gracias. Igual. Bueno, si no hay más preguntas, sugerencias, pues hemos terminado la clase del día de hoy y luego la subo. En estos días subo la clase al canal de YouTube, les paso el link a los diferentes grupos de ya sea de Telegram o WhatsApp y así ya lo pueden volver a ver o compartir. Bueno, Jorgito, sí, yo te quería decir que te agradezco esto que nos estás enseñando y por el tiempo que vos le dedicas, el amor con lo que haces, todo esto, ¿no? Está muy iluminador, es como me gusta la mirada con la que estamos viendo estos temas, así que te agradezco. No, Gracias, no. hermana. Bueno, solo recordándoles que para cada libro de la Sagrada Escritura, pues también voy a dejar de grabar porque aquí ya terminó esto.